Hare Krishna Vaishnavas, bienvenidos, soy Chitrak Das, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, Argentina, para el grupo de Facebook El Bhagavad Gita tal como es. En primer lugar, quiero agradecer como siempre a Madre Mahapremada por la invitación, a Madre Menaka, a Prabhu Vishwamitra por el asesoramiento técnico para la transmisión en vivo. También quiero agradecer a los oradores previos que dieron clases excelentes sobre el texto en cuestión y por supuesto también quiero agradecer a toda la comunidad que de manera virtual está presente en estos encuentros. Hoy vamos a exponer acerca del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 17, texto 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ashradaya Hutam Datam Tapastaptam Kritam Chayat Asaditi Uchyate Parta Nachatat Pretya no Iha. Traducción y significado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Todo lo que se haga a modo de sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo o hijo de Prita, no es permanente. Ello se denomina asat y es inútil tanto en esta vida como en la próxima. Significado: cualquier cosa que se haga sin el objetivo trascendental, ya sea sacrificio, caridad o penitencia, es inútil. Por consiguiente, en este verso se declara que esa clase de actividades son abominables. Todo se debe hacer por el Supremo en el plano de conciencia de Krishna. Sin esa fe y sin la guía de vida, nunca puede haber ningún fruto. En todas las escrituras védicas se aconseja tener fe en el Supremo. En la prosecución de todas las instrucciones védicas, la meta última es la de llegar a comprender a Krishna. Nadie puede lograr el éxito sin seguir ese principio. Por lo tanto, lo mejor es trabajar desde el principio en el plano de conciencia de Krishna, bajo la guía de un maestro espiritual genuino. Esa es la manera de hacer que todo sea un éxito. En el estado condicionado, la gente está atraída a adorar semidioses, fantasmas o yakshas como Kubera. La modalidad de la bondad es mejor que la modalidad de la pasión y la ignorancia. Pero aquel que emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna es trascendental a todas las tres modalidades de la naturaleza material. Aunque hay un proceso de elevación gradual, si en virtud de la compañía de devotos puros uno emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna, ese es el mejor camino. Y eso se recomienda en este capítulo. Para lograr el éxito en ese camino, primero uno debe encontrar al maestro espiritual idóneo y ser adiestrado bajo su dirección. Luego se logra tener fe en el Supremo. Con el transcurso del tiempo, cuando esa fe madura, se denomina amor de Dios. Ese amor es la meta última de las entidades vivientes, de modo que uno debe emprender directamente el proceso de conciencia de Krishna. Ese es el mensaje del 17º capítulo. Ashradaya hutam datam tapastaptam kritam chayat asaditi uchyate parta nachatat pretyanoiha. Todo lo que se haga a modo de sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo o hijo de Prita, no es permanente. Ello se denomina asat y es inútil tanto en esta vida como en la próxima. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swamin iti namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nuevamente, bienvenidos a todos a este encuentro para estudiar el Bhagavad Gita tal como es. Como ustedes saben, esta obra
que es un clásico filosófico y religioso de la India, está compuesto por 18 capítulos y aproximadamente 700 textos en lengua sánscrita. Hoy estamos finalizando el capítulo 17, el cual se denomina las divisiones de la fe. En sánscrito, la palabra Shraddha significa fe. La fe es la confianza inquebrantable en algo sublime, pero el punto es que cuando el alma espiritual se encuentra dentro de este mundo material, nuestra fe se ve teñida, es decir, nuestra fe se ve de alguna manera atravesada por la influencia de las gunas, es decir, de las modalidades de la naturaleza material que imperan dentro del ámbito de este mundo fenoménico. Por eso es que cuando uno se encuentra influido por la modalidad de la ignorancia, la fe se deposita en la adoración, en la creencia, en seres degradados, en seres como espíritus, fantasmas, etc. Cuando uno tiene una fe regida por la modalidad de la pasión, el objeto de la adoración se vuelven los asuras, los demonios. Y cuando uno tiene una fe influida por la modalidad de la bondad, entonces el objeto propio de la adoración de tal individuo son los devas, son los semidioses. Pero las modalidades no solamente atraviesan el tipo de fe o la confianza que depositamos en algún objeto de adoración determinado, sino que también la influencia de las modalidades se ve presente incluso en los actos más cotidianos, como por ejemplo la alimentación. La persona que está influida por la modalidad de la ignorancia prefiere comidas desabridas, comidas descompuestas, comidas hechas de sobras, comidas impuras. La persona que se encuentra influida por la modalidad de la pasión tiene como inclinación natural cierto tipo de alimentos muy picantes, muy condimentados, a veces incluso muy calientes. Y la persona que está influida por la modalidad de la bondad prefiere alimentos sanos, alimentos que prolongan la duración de la vida, alimentos lacto-vegetarianos. También podemos ver que las austeridades que uno ejecuta pueden estar influidas por las modalidades. Cuando uno ejecuta una austeridad en la que se tortura a sí mismo y tortura a los demás, podemos decir que dicha austeridad está en el plano de la ignorancia. Cuando uno ejecuta una austeridad buscando engrandecimiento personal, cuando uno ejecuta alguna austeridad para que todos digan qué grande que soy, qué yogi, qué devoto, qué persona tan avanzada, y así buscar seguidores y algún tipo de beneficio de índole material, entonces nuestras austeridades en ese caso están regidas por la modalidad de la pasión. Y cuando uno ejecuta austeridades triples del cuerpo, de la mente, del habla, en la cual respeta a los padres, al maestro espiritual, a los antepasados, cuando uno busca tener una mente satisfecha, porque la mente siempre está fijándose qué es lo que nos falta y nunca apreciando la situación en la que estamos, cuando uno ejecuta austeridades del habla en decir palabras que sean agradables, que sean verdaderas, y sobre todo en recitar los textos védicos, entonces nuestras austeridades están en el plano de la modalidad sádvica, de la modalidad de la bondad. Del mismo modo, también las modalidades atraviesan el tipo de sacrificios que ejecutamos, porque cuando uno hace sacrificios sin seguir las reglas y regulaciones de los Vedas, cuando uno hace sacrificios caprichosamente, cuando uno hace sacrificios sin seguir reglas y regulaciones, entonces dicho yagya, dicho sacrificio, está gobernado por la modalidad de tamas, la oscuridad.
Cuando ejecutamos sacrificios fruitivos, es decir, cuando buscamos mediante la práctica de sacrificio alcanzar recompensas materiales, entonces ese sacrificio es rayásico, está influido por la modalidad de la pasión. Y cuando ejecutamos sacrificios siguiendo los mandatos de los Vedas, de la manera adecuada y como una cuestión de deber, entonces ese sacrificio es sádvico, es decir, gobernado por la modalidad de la pasión. Y lo mismo sucede con la caridad. Cuando damos caridad a las personas no adecuadas, cuando damos caridad sin el debido respeto hacia la persona que lo damos, cuando damos caridad en un momento inoportuno o en un lugar impuro o a alguien que no es digno de recibir caridad, entonces dicha caridad está influida por la modalidad de la ignorancia. Cuando uno da caridad para lograr una posición elevada dentro de la sociedad, cuando uno da caridad buscando que todos observen la caridad que damos, cuando damos caridad deseando que todos nos feliciten por hacerlo, cuando damos caridad intentando ascender social y económicamente para pertenecer a círculos aristocráticos o algo parecido a eso, entonces dicha caridad está en la modalidad de la pasión. Pero cuando damos caridad a la persona correcta, en el momento correcto y con la actitud correcta, entonces dicha caridad está en el plano de la modalidad de la bondad. Ahora bien, el punto es que aunque tengamos fe, aunque desarrollemos ciertos sacrificios, austeridades, aunque demos cierta caridad y nos alimentemos con determinados alimentos, que en cualquiera de todos esos casos estén influidos por la ignorancia, por la pasión y por la bondad, siempre estamos en el plano material. Es decir, por más que tengamos fe en fantasmas, o por más que tengamos fe en semidioses, por más que comamos comidas impuras o alimentos lactovegetarianos ofrecidos en sacrificio, por más que demos caridad como una cuestión de deber o que demos caridad a la persona inapropiada o en un lugar impuro. Es decir, por más que tengamos fe, ejecutemos sacrificios, demos caridad o ejecutemos austeridades o nos alimentemos bajo la influencia de las modalidades, aunque materialmente hablando es muy superior la modalidad de la bondad a la modalidad de la pasión y a la modalidad de la ignorancia, aunque desde el punto de vista del que está condicionado por la materia, es mucho mejor estar influido por la bondad que estar influido por la ignorancia y por la pasión. Es decir, aunque para la mirada relativa uno se encuentra en un plano más elevado al situarse en bondad, comparativamente, si lo contrastamos o lo comparamos con la ignorancia y con la pasión, desde el punto de vista absoluto, esas diferencias de modalidades son, en términos del significado de hoy, inútiles. Y en realidad no es que sean inútiles en todo aspecto, es decir, relativamente hablando, podemos decir que hay modalidades que son mejores que otras. Relativamente hablando, podemos decir que es mucho mejor adorar a semidioses como Indra, como Agni, que adorar a fantasmas o espíritus. Podemos decir que es mucho mejor dar caridad por deber y a la persona adecuada que dar caridad simplemente para que todos observen lo bueno que somos y lo generoso que somos y lo rico que somos, porque podemos dar parte del resultado de nuestro trabajo para una buena causa. Es decir, si nos situamos dentro de la perspectiva de este mundo, y es mucho mejor ser un brahmana piadoso y ejecutar rituales karmakanda a las divinidades, que ser una persona completamente dominada por la oscuridad, dominada por la ignorancia, dominada por la inercia y por la locura, y ejecutar actividades
que sean degradantes para uno y también nocivas para los demás. Desde ese punto de vista condicionado y desde ese punto de vista relativo, por supuesto que la bondad es mejor que la pasión y que la ignorancia. Pero nosotros, como miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, no estamos buscando beneficios relativos. Nosotros, como miembros de ISKCON, no estamos buscando beneficios temporales. Nosotros, como miembros de ISKCON, entendemos a partir de lo que dice el Bhagavad Gita que hay un proceso gradual de elevación en el cual, partiendo de la ignorancia, se puede ascender a la pasión y luego desde la pasión a la bondad y luego desde la bondad al plano espiritual puro. Pero nosotros no adoptamos ese proceso gradual. Respetamos a los que lo siguen, de alguna manera motivamos a todos los demás a tener una vida espiritualmente progresiva, pero como seguidores de un acharya fidedigno, como seguidores de un devoto puro, como lo es su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nosotros queremos directamente trascender las modalidades y situarnos en el plano espiritual puro. Y es por eso que en este capítulo 17 del Bhagavad Gita se afirma que los trascendentalistas que buscan la perfección más elevada llevan a cabo sus actividades de sacrificio, de austeridad, de alimentación, de caridad y su fe, utilizando 3 palabras trascendentales: Aum, Tat, Sat. ¿Por qué? Porque el trascendentalista dotado de conocimiento espiritual entiende que, aunque esté dominado por la ignorancia, por la pasión o por la elevada modalidad material de la bondad, todas esas modalidades me atrapan, todas esas modalidades me someten, todas esas modalidades me condicionan a estar dentro de un cuerpo material y a tener que volver a nacer, a tener que volver a tomar un cuerpo dentro del proceso de reencarnación, para tener que estar nuevamente atado a un mundo en el cual somos títeres de las modalidades y a un mundo en el cual no podemos lograr la máxima expresión de la perfección interna de nuestro ser. Es decir, un trascendentalista avanzado evita las actividades de la ignorancia, de la pasión y de la bondad, conectando su fe, su caridad, sus sacrificios, sus austeridades y su alimentación directamente con el plano espiritual, con el plano trascendental, con el plano puro. Y esto es posible, específicamente hablando, cuando todo lo que hacemos tiene a Krishna, la suprema personalidad de Dios, como el centro. Es decir, cuando nuestra fe está depositada en Krishna, cuando nuestros sacrificios, cuando nuestras austeridades, cuando nuestra caridad, cuando nuestra alimentación se ejecuta a modo de servicio devocional para Bhoktaram, Yagya Tapasam, Sarvaloka, Maheshwaram. Es decir, cuando todo lo que hacemos está conectado con el supremo controlador de todos los planetas y semidioses, con el supremo disfrutador de todos los sacrificios y austeridades, y con el mejor amigo y bienqueriente de todas las entidades vivientes, que es Krishna mismo, el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios, el origen de los mundos materiales y espirituales, el amado de Madre Yasoda, quien junto a Balaram y los Gopas cuida a Bakasuravis en los bosques de Brindavan, y al tocar su flauta, llena de placer trascendental a todas las entidades vivientes, móviles e inmóviles, y en especial a las Gopis, y entre ellas a la excelsa, a la gloriosa y supremamente perfecta Srimati Radharani. Cuando todo lo que hacemos tiene a Krishna por centro, cuando todas nuestras austeridades, sacrificio, caridad, fe y alimentación son actividades conectadas con Krishna, entonces
dejamos de lado y trascendemos la ignorancia, la pasión e incluso la bondad, nos situamos en nuestra identidad pura, restablecemos nuestra conexión eterna con la divinidad suprema, alcanzamos la máxima perfección espiritual, somos liberados del ciclo del nacimiento y la muerte, somos elevados a Goloka Vrindavan y alcanzamos la máxima perfección, la bienaventuranza trascendental y Krishna Prema, el amor puro por Krishna, que es el estado natural de la entidad viviente en su estado más elevado y que es el tipo de amor específico que puede satisfacer nuestros anhelos más profundos. Hare Krishna. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Voy a chequear si hay alguna pregunta. Saludos para Madhava Priya, para Prabhu Vishwamitra, para Prabhu Néstor Darío Bancalari, para Carolina Frank, para Alberic, para Madre Menaka. Bien, no observo ninguna pregunta en la sección de comentarios. Así que gracias por estar presentes en el encuentro de hoy. Gracias porque a pesar de todos mis defectos me dan la posibilidad de hablar de esta filosofía trascendental del Bhagavad Gita. Que tengan todos una excelente semana. Hare Krishna.